en aquel día comencé a repetir con frecuencia que en la sangre que baña la placenta se encuentran todos los elementos que dan vida, que se encuentran en el polvo de la tierra: cromo, potasio, hierro, magnesio, calcio, etcétera, etcétera, etcétera. No venga nadie a hacerme pensar o intentar hacer pensar a una criatura de Dios que no es verdad la palabra de Dios, por mucha jerarquía que tenga, o civil o eclesiástica. No venga nadie a decirme eso. Y entonces puedo entender que de un hueso de Adán Dios sacó los componentes químicos necesarios para hacer otro cuerpo, pero no lo hizo tomándolo del polvo de la tierra, sino del mismo Adán, del polvo de la tierra que estaba en el cuerpo de Adán. Es como una unión, es como que ya el uno se transformó en dos. Lo que acabo de decir, el uno se transformó en dos, es porque ya ahora Adán podía sentir la quietud que Dios transmitió cuando Dios dijo, al ver a Adán solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo ayuda idónea. E hizo de él, de la costilla de él, sacó elemento para ser una mujer. Y cuando Adán se despierta del sueño, él que tenía un don de ciencia, todos nosotros, lo dijimos al principio, tenemos un don de ciencia. Dios dio en nuestro espíritu bienes espirituales, y el bien espiritual que nos da como don de ciencia es la información que el Espíritu pone en nuestro espíritu, y de esa información todos los científicos han sacado inventos. Todos los que han sacado inventos ha salido de allí. Por eso yo digo, es un don de ciencia. Pero lo que nos da es información transformado en un don de ciencia cuando produce algo que científicamente puede ser comprobado después. Cuando a Adán le presentan a la mujer, él le pone nombre y dice: será llamada varona porque del varón fue sacada. Yo le estoy dando esta información, y puede parecer superficial, como insignificante, pero no, es muy significativa, es muy profunda en mi forma de verlo, porque es el origen de los hijos de Dios. Es tan profundo que Dios estableció una creación súper especial, hecha directamente por Él, para que no hubiera confusión. Esto es importantísimo. Han querido cuestionar, porque comienzan a hablar de que, bueno, y entonces, ¿de dónde salieron los otros hijos? Bueno, es bueno que pueda entenderse que Dios hizo su creación y le advirtió a Adán que no podía comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. ¿Por qué moriría? ¿Qué quiere decir morir separado de Dios? Si él
en su ensoberbecimiento científico comienza a cuestionar a Dios, él mismo se está separando. El hombre, cuando tiene ensoberbecimiento científico, muchas veces cuestiona la existencia de Dios. Y al cuestionar la existencia, va a ser separado. Y de hecho, cuando Dios confronta a Adán, ¿dónde estás? Y él le dice que estaba escondido porque estaba desnudo. Cuando él todo el tiempo andaba desnudo en el jardín del Edén con Dios y con Eva, Dios le dice, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? Comiste del fruto que te dije que no comieras. Cuando Dios le dice eso, la consecuencia del pecado es separación de Dios. Toda transgresión tiene una consecuencia. La consecuencia de la transgresión a la palabra de Dios es una separación. Por eso él fue sacado del Edén. Pero es importante poder entenderlo. No quiere decir que Dios no lo iba a perdonar. Quiere decir que él fue separado de Dios. Pero hay forma de redimir la transgresión. Antes era, como dijimos al principio, con la sangre de un cordero, pero ahora, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, es con la sangre de Cristo, como cordero redentor, que limpia al mundo de pecado, a todo el que lo acepta como Señor y Salvador. Todos. Y cuando quiero hacer énfasis a todos, y quiero ponerlo entre comillas, a todos, es porque ya he sido cuestionado, porque he dicho que todos nosotros somos hijos de Dios. Todos al nacer somos hijos de Dios porque fuimos hechura de Él. Nos hizo a su imagen y semejanza para Él y para que le diéramos hijos a Él. Ese es el propósito de nuestra vida. Pero el mundo, así como llevó la tentación a Adán, nos la lleva a nosotros. Y comenzamos a querer ensoberbecernos para cuestionar lo que Dios dice en su palabra, como olvidándonos que la palabra de Dios es Dios. Así lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, nos estamos enfrentando a Dios. Cualquier enfrentamiento con Dios es una transgresión. Dios dio dirección. Todo este preámbulo es para llegar a lo que para mí es meollo, es el núcleo, es esencia de la existencia humana de este tiempo. Porque es el núcleo de la existencia del caos de la humanidad. El núcleo de la existencia de lo caótico del mundo está en esa parte, en el momento en que el hombre está enfrentando la palabra de Dios. Somos hijos de Dios en el vientre, pero el impío es apartado desde el vientre. Desde quiere decir después de, no quiere decir en el vientre, quiere decir después del vientre. La palabra nos enseña
que en el vientre los ojos de mi embrión vieron sus ojos. La palabra me enseña que en el vientre sus ojos vieron mi embrión. Si mi embrión está en una relación personal con Dios, no es impío, porque frente a Dios no puede haber impiedad. Fue una criatura de Dios y Dios no va a ser impío. La impiedad comienza a formarse en el contacto de ese niño que nace en un mundo que es impío por la naturaleza adánica que está existiendo en el mundo. Y por eso tenemos que aprender a rescatarnos a nosotros mismos del mundo. ¿Cómo voy a rescatarme del mundo? Sencillo, imito a Cristo. Imito a Cristo. Y eso que yo acabo de decir, sencillo, no es simple. Sencillo, imito a Cristo. Eso que estoy diciendo que es sencillo y que imito a Cristo es una orden dada por Dios. En boca de Pablo, Dios nos dice en el libro de Efesios: sean imitadores de Dios como hijos amados, como nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo en sacrificio con olor fragante por nuestra salvación, pagando el precio de nuestra transgresión. Seamos imitadores de Cristo como hijos amados. Somos hijos. Imitemos a Cristo y continuaremos siendo hijos de Dios. Fíjense lo que acabo de decir. Puede parecer un exabrupto. Imitemos a Cristo y continuaremos siendo hijos de Dios, porque nacimos siendo hijos, transgredimos y nos separamos. Imitemos a Cristo y volveremos al redil. Un redil que Cristo advirtió a los discípulos y también a los no discípulos que lo escucharon en aquel tiempo. Yo tengo otro redil que ustedes no conocen. Tengo otro rebaño que ustedes no conocen. Y será un solo rebaño. Y habrá un solo redil. Y habrá un solo pastor. El rebaño no conocido era el de los gentiles. Y los gentiles éramos todos los que no éramos del pueblo de Israel. Pero Dios no tiene acepción de personas. No se confundan. Dios no tiene acepción de personas. No se confundan. Tan no tiene acepción de personas que la palabra de Dios dice claramente que hasta que no entre el último de los gentiles al reino de Dios, no vendrá nuestro Señor Jesucristo por su pueblo escogido. Y será retomado aquel que lo reconozca, y lo van a ver viniendo como en una nube, y lo van a reconocer y llorarán por el que traspasaron. Señores, es importante esa comprensión como preámbulo de lo que quiero decirles, que venía a decirles hoy. Es muy difícil y muy duro lo que les voy a decir. Para mí es duro decirlo. Dios escogió el proceso neurohormonal como proceso de vida para que los humanos, los hombres, le den vida a Dios. Y ese proceso neurohormonal lo va a utilizar el espíritu para
desarrollar el esquema mental. El esquema mental se va a desarrollar utilizando el proceso neurohormonal. Es un desarrollo que va a producir la existencia física del hombre y se va a comenzar a establecer el esquema mental desde los 5 meses de embarazo. Yo le decía pues que a los 5 meses de embarazo se comienza a formar el esquema mental. Cuando el niño comienza a succionar el dedo, comienza a formar su esquema mental. A los 5 meses de embarazo, la primera estructura del cuerpo del niño que se va a formar en el esquema mental, después que el espíritu grabó su conciencia en la conciencia del esquema mental, para que el cuerpo físico no tenga separación del cuerpo espiritual. Entonces, la primera parte que se grabó, ya lo hemos dicho otras veces, son los dedos que van a acariciar la boca, y la boca es la segunda parte del esquema mental. Por la existencia de los dedos y la boca, el niño se garantiza el producir amor para él mismo. Ya él es el dador de su propio amor. Su espíritu le enseña a darse amor a sí mismo. Él está succionando el dedo y le está dando amor a la boca, pero la boca, al succionar el dedo, le está dando amor al dedo. Es una forma como de darme a mí mismo lo que necesito, porque nadie más sino Dios me lo está dando en el vientre. Pero Dios, que me da todo lo que yo necesito para desarrollar mi cuerpo, y yo estoy ya a los 5 meses de embarazo, ya mi cuerpo está desarrollado, tengo que grabar el esquema mental para darle existencia al cuerpo, existencia funcional, para que se vea el funcionamiento del cuerpo. Entonces, el cuerpo va a seguir desarrollando, ya lo hemos visto, y hablamos en la última conferencia cómo se va a ir grabando en el desarrollo neurohormonal la característica que los padres tienen que grabar en sus hijos. La característica que los padres tienen que grabar en sus hijos son las características que Dios decidió que fuera la característica más importante del hombre al nacer, es el amor ágape, que está dado por Dios mismo en el vientre de la madre. Y Dios está modelando su amor. Cuando digo está modelando, es porque nos está guiando con su presencia allí en una relación personal con nosotros. Hay una relación personal de Dios con nosotros en el vientre de nuestra madre. Ese es el primer tiempo de lo que hemos hablado antes, de los tiempos de Salomón para los padres, que son tiempos donde es importante que los padres ejerzan la función de padre. La función de padre principalmente es ser protector. La función de padre protector tiene
como característica el dirigir. Dirigir quiere decir disciplinar. Cuando yo digo dirigir, quiere decir disciplinar. No hagan acepciones vamos a decirle científicas. Disciplinar es enseñar dentro de un modelo que debe mantenerse. Repito, disciplinar es enseñar dentro de un modelo que debe mantenerse. El padre que no disciplina, aborrece. Así dice la Biblia. Disciplinar es enseñar dentro de un modelo que debe mantenerse. Y la Biblia dice que el padre que no disciplina, aborrece. Es importante que tengamos eso claro. El disciplinar va a dar la característica de un proceso de crecimiento. Es preciso, los padres necesitan, es preciso que enseñen, es preciso enseñar a crecer a los hijos. El padre que no enseña a crecer, simplemente yo podría pensar, no es padre. Pero así como puedo pensar, el padre que no enseña a crecer no es padre, podría decir también que el que no enseña a crecer y por ende, por eso no puede proteger, no tiene derecho de ser padre, porque va a ser padre de alguien que no va a ser para Dios. ¿Eso se está entendiendo? Es importante que esto que parece simple, que estoy poniendo como el ABC de una cartilla que enseña a leer, lo estoy haciendo así porque pienso que ya lo dije en otra conferencia anterior, que los enseñadores, le puse ese nombre, los enseñadores naturales son los padres. Cuando hablé que los que querían enseñarnos la palabra de Dios, a eso, que querían enseñarnos a Dios, a los enseñadores de Dios de aquel tiempo, cuando vino Cristo, nuestro Señor Jesucristo, los llamó cuerda de víboras, sepulcro blanqueado, que ponen carga pesada en nosotros que ustedes mismos no pueden llevar. Lo llamó cuerda de víbora, sepulcro blanqueado, que ponen cargas pesadas en nosotros que ustedes mismos no pueden llevar. Y decía que eran limpios por fuera, quiero decir en apariencia, y podridos por dentro. Quiero decir que en lo profundo del sepulcro lo que hay es hueso y decomposición de cadáver. Corrupción, cadáver corrompido, carne corrompida. Es importante que tengamos claro eso. Entonces, es preciso enseñar a crecer. Y si no hay disciplina, no hay crecimiento. Señores, disciplina no es un látigo, ni un mandamás, ni un cacique. Disciplina no es un emperador. Disciplina no es un rey.
Disciplina no es un faraón. Disciplina ni siquiera es una autoridad civil. Dice la palabra de Dios que el Padre debe disciplinar en el Señor. Disciplinar en el Señor quiere decir conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos amar. Señores, estoy diciendo que debemos disciplinar en el Señor. Y alguien podría decirme, ¿y cómo se hace eso? Es enseñar en el Señor, es sin alterar la condición humana fundamental, que es el amor que debe haber en nosotros. El Padre que no es protector no tiene ya derecho de llamarse Padre. Pero hay algo más grave. El Padre que no es protector no puede formar pareja. No tiene derecho de formar pareja. Para tener derecho de formar pareja es obligante ser protector. Y ser protector, no puede haber protección. La protección solo se puede derivar del amor ágape de Dios. Si no hay amor ágape, no hay protección. Porque una dirección sin amor se puede ver como agresiva, se puede ver como castigadora, como maltratadora. Una dirección sin protección se puede ver como una sobreprotección. Señores, la sobreprotección, quizás lo estaba yo viendo anoche, cuando estaba viendo la última bioenergética del sábado pasado y la conferencia del martes pasado. Yo pude entender el significado tan grave de la sobreprotección. Estoy dando esta conferencia desde el 1974. Lo he dicho muchas veces. La he estado dando semanalmente todos los meses. Semanalmente desde el 1974 hasta hoy. Es importante. Hoy es 12 de diciembre del 2017. Saquen la cuenta de la semana que está dando esta conferencia. La próxima conferencia es la semana que viene. Ya será 19. Porque el local lo van a necesitar para otras actividades. Si no fuera así, les diría, vamos a dar la conferencia el 26. Pero no. Mi limitación está en la segunda quincena de diciembre. Y he estado dando la conferencia semanalmente hasta la primera o segunda semana de diciembre. Perdón, quincena de diciembre. Entonces, oyendo anoche
la bioenergética que di el domingo y la conferencia que di el martes pasado, pude entender el gravísimo problema de la sobreprotección. La sobreprotección enseña quizás lo peor que se le enseña al ser humano: la inadecuación. El inadecuado no tiene capacidad de crecer, porque el inadecuado es el que no produce conductas, acciones, pensamientos, emociones adecuadas en una situación determinada. El inadecuado en cualquier momento de su vida puede producir la inadecuación. Y la inadecuación generalmente está producida por un padre sobreprotector. Cuando digo padre, quiero repetir, no es mi intención hablar de papá y de mamá por separado. Padres son padres, papá y mamá. Cuando un padre no tiene la capacidad de ser padre, no puede dirigir en el Señor. Dirigir en el Señor es dirigir con amor ágape. La única forma de dirigir protegiendo es con amor. Cuando están sobreprotegiendo, es posible que la dirección va a ser inadecuada, porque no invita a crecer. Y el padre tiene como obligación enseñar a crecer en cada tiempo de vida. Hablamos del tiempo, el primer tiempo que era dentro del útero. Dios se encargó de eso. Aun cuando la madre no quiera tener el bebé dentro del útero, aun cuando no lo quiera tener, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Lo único que puede hacer es sacarse, matarlo. Pero si no se lo saca, si no lo mata, Dios va a dar protección. Él es el protector. Va a dar todo lo que el niño necesita allí. Y va a usar a la madre para darlo. Pero Dios pone en el tiempo, entre los tiempos que Salomón habla para los padres, el segundo tiempo de crecer va a ser dado en los 45 días de cuarentena que siguen al parto. Los 45 días de cuarentena que siguen al parto, mes y medio, los padres, papá y mamá, deben tener con el hijo un amor ágape, donde la mamá, estoy haciendo énfasis, la mamá en este tiempo, la mamá en este segundo tiempo va a enseñar a su hijo a Dios, la mamá. Pero el hijo no es hijo de la mamá, el hijo de la mamá y del papá. Entonces, la mamá va a enseñar a Dios, pero el padre debe dar protección a esa mamá con amor ágape, darle protección para que ella pueda tener 24 horas al día, los 45 días de la cuarentena, dándole amor ágape a su hijo,
en una simbiosis fisiológica para que el cuerpo se desarrolle bien. Cuando digo el cuerpo, estoy refiriéndome a lo que antes les hablé del esquema mental del cuerpo. Para que ese esquema mental se desarrolle bien, ella tiene que estar dando amor ágape en esta simbiosis fisiológica. Con Dios teníamos una simbiosis natural, pero ahora con la mamá tenemos una simbiosis fisiológica. Pero el padre tiene que estar dándole protección a ella, porque el hijo es hijo de dos, no es hijo de uno. Pero el padre está dando protección a ella, no está interrumpiendo la relación de ella con su hijo, está dándole protección desde afuera. Todo lo que ella necesite, él debe aportarlo, pero no debe intrometerse en esa relación donde la mamá es obligante que enseñe a Dios. Eso lo expliqué en la conferencia pasada. Consíganla y verán eso. Hablando, tocando, palpando, besando, dándole ¿qué? Dándole amor, dándole ternura, dándole tiempo, dándole bienes físicos, dándole bienes materiales. Pero cada vez que le doy algo, debería menguar. La madre debe menguar y decirle al hijo: Dios me dio esta boquita para besarte. Estoy hablando de lo más íntimo de ella, que es su propio cuerpo. Dios me dio esta naricita para soplarte. Dios me dio esta boquita para echarse viento en todo el cuerpecito. Y el niño está aprendiendo a sentir que tiene un cuerpo y está grabando el esquema mental de su cuerpo. Es importante. La madre es el primer. Había hablado de enseñadores. Podría repetir una vez más: el primer enseñador de Dios, pero prefiero decir que es el verdadero maestro de Dios en esos 45 días. Por eso yo he dicho muchas veces en muchas conferencias que una mujer con un niño en el vientre es bendita entre todas las mujeres. Bendita entre todas las mujeres. Es importante poder entender eso. Cuando a la Virgen María el ángel le dijo que era bendita entre todas las mujeres porque tenía un hijo de Dios en su vientre, también toda mujer con un niño en el vientre, ese niño es un hijo de Dios. Es un espíritu que Dios formó con el poder de su boca. Es un espíritu que se va a revestir del cuerpo físico en los primeros 9 meses de embarazo. Pero ese cuerpo físico tiene que ser grabado en el esquema mental. El esquema mental es una estructura psicológica. Ese esquema mental, la estructura psicológica, se va a comenzar a formar, ya lo dijimos, a partir de los 5 meses de embarazo. Y ese niño, esa estructura mental que se va a formar en ese niño a partir de los 5 meses de embarazo, lo primero que va a tener en ese esquema mental es la conciencia del espíritu de ese niño. El espíritu de ese niño, quiero decir, nosotros somos espíritu. Ese niño no es cuerpo, ese niño es espíritu, pero físicamente representado por un cuerpo físico. Por eso estoy diciendo el espíritu de ese niño. Pero aprendimos en el mundo a pensar
que nosotros somos cuerpo físico, somos espíritu dentro de un cuerpo físico que va a ir transformándose en la medida que las células de nuestro cuerpo van cambiando. Nuestras células se van regenerando y cada vez, cada día, cada semana, cada mes se regeneran, cada año se regeneran. Y la célula nerviosa, los naturistas en sus estudios muestran que las células nerviosas se regeneran cada 13 años. Nuestro cuerpo se va regenerando. Y es importante que en los tiempos de Salomón, para los padres al nacer el niño ya comienzan a ser terapistas de sus hijos, terapistas, maestros prácticos. Y es importante entender que ser terapista, en principio, van a ser terapistas sociales. En el esquema yo lo puse de esa manera, pero en realidad debería abarcarse todo el tiempo de crecimiento. Terapistas sociales, en principio, porque el primero que actúa como terapista social es la mamá y el papá protegiendo a la madre para que sea una buena terapista social de su hijo. Pero a los 45 días aparece el tercer tiempo de crecer. El tercer tiempo de crecer, a los 45 días, lo dijimos antes, el niño va a grabar la característica de ser y de estar con el género que tiene. Cuando va a conocer que es hijo de mamá y cuando va a conocer que es hijo de papá. Sea varón o sea hembra el niño, si es hembra se va a parecer a mamá, si es varón se va a parecer a papá. Va a identificarse. Si hay una relación de amor, ágape, entre mamá y papá, el hijo no va a tener conflicto de identificarse con mamá. Si es hembra, no va a tener conflicto de identificarse con papá si es varón, porque el amor ágape va a dar un modelo de que él, siendo varón, va a ser querido por mamá, y él, siendo varón, va a aprender con la característica del padre amando a la madre, va a aprender a amar a la mamá, y ese amar a la mamá se va luego a llevar a todas las mujeres. Siendo hembra, con la característica de él identificado con mamá, va a aprender que la hembra es querida por el padre y que la madre, la hembra quiere al padre, y ella como hembra está aprendiendo a identificarse con su madre, amando a su padre y sintiéndose amada por su padre. No va a formarse bando, que al formarse bando se corre riesgo de alteraciones de género. Las alteraciones de género, en mi forma de verlo, se va a comenzar a producir por la alteración de la relación del amor ágape entre los padres y entre los padres con el hijo. Ese tercer tiempo de crecimiento va a seguir durando hasta aproximadamente los 3 años y medio. Ese tercer tiempo, hasta los 3 años y medio, en este tiempo, los padres, siendo terapistas sanos, sociales, también van a ser terapistas sanos de pareja.
ser terapistas sociales, sanos, y ser terapista de pareja sano significa que voy a tener emociones de amor ágape y conductas que provienen del amor ágape. Entonces se está cumpliendo en este tiempo la formación en el esquema mental del cuerpo, la formación de pareja sana, con amor ágape. Esa formación de pareja sana, con amor ágape, cumple el tercer tiempo. Ese tercer tiempo se va a dar en esta característica. Pero a partir del 5º año de vida del niño va a comenzar a aparecer el 4º tiempo del crecimiento del niño, de la orden que los padres tienen que dar al niño de crecer en el Señor. Crecer en el Señor significa con amor ágape. Si no hay amor ágape, no hay crecimiento en el Señor. Es importante en este tiempo, el 4º tiempo, que es donde los padres van a ser terapistas sexuales de sus hijos. Terapistas sexuales. Repito una vez más, para mí el terapista es el maestro práctico, el enseñador práctico, el que va a enseñar prácticamente lo que el niño tiene que ir aprendiendo. Ellos, los padres, son los terapistas naturales de los hijos. ¿Por qué son los terapistas naturales? Porque esa es la encomienda que Dios les puso. Ellos tienen que darle hijos a Dios. Si no, son terapistas sanos, naturales, y omiten, porque el mundo le enseña a omitirlo, porque el mundo distorsiona la enseñanza. Es importante que lo puedan entender. Los padres dejan de ser terapistas sanos porque no siguen la dirección de Dios y están siguiendo la dirección del mundo. A los 5 años, entre los 5 y los 7 años, los padres van a ser terapistas sexuales de los hijos. Los padres van a ser terapistas sexuales, naturales y sanos. Los padres van a ser terapistas sociales, naturales y sanos. Los padres van a ser terapistas de pareja, sanos, naturales, en este tiempo que estoy hablando. Pero a partir de los 5 años, entre los 5 y los 7 años, la energía llega a la pelvis. La energía que llega a la pelvis va a formar el 4º tiempo de crecer. La pelvis se va a extender desde la región umbilical hasta la planta de los pies. Y es importante hacer este señalamiento. Nosotros aprendemos cuando hacemos psicoterapia bioenergética el valor y la importancia de la planta de los pies. El que no es enseñado a crecer, señores, lo que voy a decir, no quiero que suene peligroso, pero lo es. El que no es enseñado a crecer nunca tendrá una condición
sana de ser padre. Y cuando no hay una condición sana de ser padre, Dios dice, esto es doloroso, pero lo dice Dios. Dios dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Señores, los padres tienen el compromiso de ser terapistas sanos y naturales de sus hijos entre los 5 y los 7 años. Terapistas sexuales, cuando la energía llega a la pelvis y el niño va a grabar el esquema mental de su pelvis, los padres tienen que ayudarlo a grabarlo. Tienen que aprender a jugar con la pelvis de su hijo, sabiendo que la pelvis de su hijo no tiene nada malo. ¿Saben por qué no tiene nada malo? Porque fue hecha por Dios. Y Dios no hace nada malo. Dios ni tenta, no es tentador, ni es tentado por nadie. Él no va a hacer nada malo. Él hizo la pelvis porque es obligante tener pelvis. Si no tienes pelvis sana, no puedes tener hijos sanos. Pero el mundo del cual Adán recibió la información de Dios no puede aprender del mundo. Esa dirección se la dio cuando le dijo: no coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No puede aprender del mundo. Lo que el mundo nos enseña que es bien, no necesariamente es bien para Dios. Lo que el mundo me enseña que es mal, no necesariamente es malo para Dios. Señores, el mundo nos enseñó que nuestro Señor Jesucristo era malo, para que no lo siguiéramos a Él. Pero el mundo nos enseñó que Barrabás, que era un ladrón, un delincuente ladrón, era bueno, para que lo siguiéramos a Él. Por eso el mundo no sigue a Cristo, a pesar de que Él vino a enseñarnos. Pero el mundo sigue a Barrabás. Porque el caos del mundo existe porque existen ladrones. Si no existieran ladrones, no hubiera caos en el mundo. Si en lugar de ladrones hubieran seres que amamos y damos y servimos con lo que tenemos, quiero decir, con nuestros bienes materiales. Qué importante a veces es aprender algunas palabritas que parecieran no tener importancia. Vemos nosotros los cristianos aprendemos una palabra que le tenemos miedo. La concupiscencia. Porque la palabra de Dios nos enseña que la concupiscencia da entrada al pecado. ¿No es así como lo dice la palabra? La concupiscencia da entrada al pecado. Le tenemos miedo a la concupiscencia.
pero andamos en concupiscencia todo el tiempo. Veamos el diccionario. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Yo se lo puse aquí para que podamos verlo. Es necesidad de bienes materiales. Necesidad de bienes materiales. Concupiscencia es necesidad de bienes materiales. ¿Quiere tener bienes materiales? Bueno, aprende a tener poder y a tener dinero. Necesidad de tener poder y de tener dinero para poder tener bastantes bienes materiales. Necesidad de bienes materiales es como una necesidad física. Por eso le decía antes que tendríamos que aprender que la inadecuación es de lo peor que nos puede pasar. Una persona que vea muy flaco, cambié lo que iba a decirle para no tener problemas con nadie en la vida. Una persona que vea muy flaco debe tener una inadecuación. Porque si no tuviera una inadecuación, tuviera un cuerpo, dijera el que cantaba el Pavo Real, chévere, chévere, chévere. Pero el que tiene un cuerpo muy gordo, tenga la seguridad absoluta 100% que tiene una inadecuación. Tiene una inadecuación tan grande que su cuerpo se puede enfermar. Generalmente, el cuerpo muy gordo tiene encerrado dentro de esa gordura muchas prohibiciones, pero tiene un permiso. Tiene muchas prohibiciones, pero tiene un permiso. Las muchas prohibiciones encierran como la suma total de una ecuación. La suma total de una ecuación, de una suma algebraica. La suma total de una suma algebraica de inadecuaciones significa prohibición por todos lados. Tiene prohibición de todas clases, pero ha sobrevivido dentro de tantas prohibiciones, llenando su cuerpo como si el alimento del cuerpo va a permitirle seguir viviendo. Por eso le hablé primero del flaco. Porque como donde hay una película llamada El Gordo y el Flaco, bueno, yo me acuerdo cuando yo era muchacho. Así que, para no meterme con nadie, preferí hablar del flaco. Entonces, lo que quiero decirle nuevamente es que en los tiempos de Salomón es importante entender que el cuarto tiempo va a enseñar a los padres a ser terapistas sexuales de los hijos. Bueno, no va a enseñar a los padres. Los padres, antes de formar pareja, tendrían que saber todo esto. Porque antes de formar pareja, tendrían que saber todo esto para saber lo que tienen que darle a su pareja. Y no lo saben porque si está en la palabra de Dios, si Dios lo establece en su palabra, Dios lo dice claramente.
Lo voy a parafrasear lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra que no te unas en yugos desiguales. Unirte en yugos desiguales es no estar unido dos personas con el amor ágape. El yugo de Dios es el amor ágape, no hay otro yugo. Por eso Cristo dice: mi carga es ligera, mi yugo es liviano. Lo que Él nos pide, ya se lo leí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 23, ya se lo leí, es que lo aceptemos a Él y nos amemos con amor ágape, como Él nos ha enseñado. Es sencillo. Es muy sencillo. Para formar pareja, un hombre y una mujer, tiene que haber amor ágape entre ellos dos. Si no hay amor ágape entre ellos dos, no va a haber protección. No va a haber, si hay protección, va a proveer el uno al otro. Pero la protección no es solamente, la gente piensa en protección de cosas químicas, físicas. No, también protección psicológica, protección emocional, protección de conducta, conductual, protección social. En una relación que forma un hogar, el hogar primero es de dos, esposo y esposa, y después es de tres, esposo, esposa e hijo, y después puede ser de 4, después puede ser de 5, depende de los hijos que Dios les dé. Pero Dios dice que cuando 2 o más estén presentes, unidos en su nombre, allí estaré yo entre ellos. La iglesia de Dios la forma un hombre y una mujer que se aman en amor ágape. Cuando 2 o más estén unidos en su nombre, ahí estaré yo entre ellos. Ya es iglesia. Y de esa iglesia van a salir hijos para Dios. Obligante que sean iglesia. O sea, que tengan amor ágape. Obligante. Para poder dar hijos a Dios. Es importante entenderlo. Si no hay amor ágape, va a haber bando. Como Caín formó bando en contra de su hermano Abel. Yo me imagino que uno era bando con la mamá y el otro era bando con el papá. Es importante. No hay amor ágape. No había amor ágape entre los padres. Si hubiera habido amor ágape entre los padres hubieran modelado, hubieran enseñado con el modelo el amor ágape a los hijos. Ellos se hubieran amado. Pero cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Sabiendo dónde estaba, porque Dios lo sabe todo. Para Dios no hay presente, ni pasado, ni futuro. ¿Dónde está tu hermano, Caín? Y Caín le responde, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, era guarda de su hermano. Cuando le dice eso, está hablando de que no había amor ágape en él. Y Dios le dice, la sangre de Abel clama a ti desde la tierra. Iba a andar errante. Y él se asusta y le dice, pero me van a matar donde me vean. Él le dice, yo voy a poner una señal
sobre ti para que nadie te toque. Yo no sé cuál fue esa señal. Pero nadie lo iba a tocar. Sé que Adán era hijo de Dios porque la Biblia lo dice. Cuando habla de la genealogía de José, termina diciendo, en la genealogía de José, después que pasa por David, hijo de Dios, y sigue pasando, termina en Adán, diciendo Adán, hijo de Dios. Por eso sé que Adán era hijo de Dios. A lo mejor, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, Él fue uno de los que resucitó. A lo mejor, no lo sé. Pero tampoco sé si Caín resucitó. Tampoco lo sé. La Biblia no lo dice. Pero sí sé que muchos resucitaron. Porque Cristo fue a predicar donde estaban los muertos. Es importante, pues, que entendamos que la iglesia de Cristo, para que funcione, debe dar amor ágape, para dar protección, para proveer, para dirigir en el Señor y para guiar. Nosotros acostumbramos a guiar conforme el mundo nos enseña. Por eso, la vez pasada, en la conferencia pasada, decía que era obligante. Cuando vean la conferencia lo podrán ver. El padre debe guiar a su hijo. Pero en el mundo aprendemos a guiar sin guiar. Sorprendente. Eso parece un chiste, un jeroglífico. No, aprendemos a guiar sin guiar. Es necesario que guiemos como Dios manda a guiar, en amor ágape. Cuando amamos sin amor ágape, no es una guía, no es una guía. Señores, a partir de allí era que yo venía a dar la conferencia, porque es obligante que los padres entiendan el sentido de guiar. Para poder guiar tienen que entregarse en la crianza de los hijos. Si no se entregan en la crianza de los hijos, quien los va a guiar va a ser el mundo. El mundo enseña la maldad del mundo que viene desde los tatarabuelos, tercera y cuarta generación, hasta el hijo. Y el hijo que tiene que sobrevivir en el mundo va a aprender del mundo la forma como estimula a los del mundo a que le den reconocimiento, la forma como estimula a los del mundo para que le den reconocimiento. Los del mundo, mamá y papá en el mundo, son los que van a dar reconocimiento. Todos los que dan reconocimiento son padres y madres. Ahora bien, yo decía en alguna conferencia anterior que padre y madre no es necesariamente el que nos pare. Padre es toda persona significativa en la vida de un niño. Y madre es toda persona
significativa en la vida de un niño. Pero cuando digo padre, toda persona significativa, me refiero a hombres. Y cuando digo madre, toda persona significativa, me refiero a mujer. Toda mujer con capacidad, por eso es significativa, de dar reconocimiento a un niño. El niño la integra, la incorpora en su mente como madre. Todo hombre con capacidad de ser significativo en la vida del niño, el niño lo incorpora en su mente como padre. Ser significativo es dar reconocimiento. Reconocimiento es amor, cuando se da sin esperar nada y se da en beneficio del otro. Eso es importante. El amor ágape de Dios es obligante para el crecimiento en el Señor. Pero si nos dejamos guiar por el mundo, no estamos siendo guiados por Dios. Señores, yo casi terminando la conferencia la semana pasada, se lo dije bien claro, es obligante guiar a los hijos. El padre que no guía aborrece igual que el que no dirige. Porque dirigir, uno puede dirigir con palabras, puede dirigir con enseñanza, pero la guía es la vida misma de uno. Como Cristo, Él vino a guiarnos y nos guió en el amor ágape. Por eso dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y nosotros debemos aprender como padres, que debemos aprender a guiar a los hijos. El mundo los guía de un modo enfermo. Vamos a ponerlo así, los guía. Guiar en el mundo, pero guiar en Dios es guiar en el Señor con amor ágape. Es una guía. Si no hay guía, no hay amor. Guiar como guía es lo que me va a dar permiso para vivir y sentir. El guiar en el mundo me da permiso para morir. Y para no morir, tengo que aprender a sobrevivir. Y sobrevivir, voy a sobrevivir enfermo. Sobrevivir enfermo quiere decir con la naturaleza adánica. Eso me va a producir, si no me produce una muerte psíquica, si no me produce una muerte física, me va a enseñar a sobrevivir. La sobrevivencia es una muerte a través del proceso de enfermedades psicosomáticas. Esas enfermedades psicosomáticas las vamos a ver en nuestro cuerpo físico, pero a veces producido por las conductas enfermas, a veces producido por las emociones enfermas, a veces producido por gestos, actitudes que se van a ver como una deformación de un terapista sano. Entonces, entre los 5 y los 7 años, el padre debe tocar el cuerpo del hijo con amor, haciéndole ver que no hay nada malo en su cuerpo. No hay nada malo. El niño tiene que aprender que su cuerpo
es igual que su pelvis, es igual que su boca o que su nariz. Sin embargo, hay veces que le prohibimos al niño el dedo y le ponemos picante para que no se succione el dedo, o le ponemos cosas amargas para que no se succione el dedo, o le ponemos guantes para que no se succione el dedo. Estamos prohibiendo amor de él mismo para él. Entiendan, a veces hacemos cosas tan graves como que el niño no puede succionar el pecho de la mamá, el instrumento que Dios puso en el cuerpo de ella para darle amor a su hijo es su seno. El niño no puede ni tocarlo, porque ella tiene una angustia que se lo toque, porque si se lo toca es que él quiere succionar el pecho y ella no quiere dejar que nadie le succione el pecho. Tiene una prohibición de ser mamá. Si tiene una prohibición de tener seno, tiene una prohibición de ser mamá. De hecho, algunos se quitan el seno para parecer que son hombres. No es el seno la única identificación. Hay muchas identificaciones. El tono de la voz, el gesto del rostro, la característica del cuello, la característica muscular del cuerpo. Todo lo podemos imitar, porque el hombre es creador. Puede crear cualquier cosa. Entonces, habíamos quedado y habíamos hablado en la conferencia anterior de este cuarto tiempo, donde los padres son terapistas sexuales de los hijos, porque tienen que acariciar esa parte. Cuando no se acaricia, una mujer puede llegar a ser frígida, porque no tiene grabado en el esquema mental esa parte de su cuerpo. Un hombre puede llegar a ser impotente, o puede llegar a tener conflicto de disfunción sexual, igual que una mujer, porque tiene una pelvis prohibida. Vamos a llamarlo de otro modo, una pelvis miedógena, que en lugar de producir amor, produce miedo. ¿Cómo puede una pelvis producir amor cuando la mamá lo abraza, lo besa, acaricia la pelvis de su hijito o de su hijita? La pelvis está produciendo amor y está recibiendo amor con sus objetos naturales, que son mamá y papá. Le había dicho en la conferencia anterior, también antes se lo dije en esta, que la energía a los 5 años pasa a la pelvis, pero ahora es el momento de decirle que a partir de los 7 años, entre los 7 y los 9 años, la energía que antes está volcada al cuerpo para grabar el esquema mental del cuerpo, para que todo el esquema mental quede grabado, ahora la energía se va a volcar a lo social. La energía volcada a lo social va a llevar al individuo a entrar en un círculo de amistad. Lo social, en principio, va a ser un círculo de amistad donde tenemos emociones parecidas. Si la emoción que me enseñaron aquí hasta los 7 años es el amor ágape, lo que yo voy a tener para compartir con mis amigos que voy a buscar entre los 7 y los 9 años va a ser amor ágape. Y los amigos que voy a buscar son personas que están formadas igual que yo en amor ágape. No va a haber problema. Son amigos con amor ágape. ¿Quieren saber
un amigo con amor ágape. La otra vez se lo he dicho ya en varias conferencias. La relación de David con Jonathan era un amigo con amor ágape, amigo entrañable, que aún después de muerto seguía habiendo el recuerdo del amor para los descendientes del uno o del otro. Esto es importante. Aún muerto un amigo, cuando uno lo recuerda, piensa en el amigo con amor. Cuando uno tiene un amigo, como decimos en mi pueblo, un amigo del alma, porque es del espíritu, pero no decimos así, nos enseñan a decir un amigo del alma, no, es un amigo espiritual, porque se caracteriza porque hay amor ágape en esa relación. Cuando hay un amigo con amor ágape en esa relación íntima de amistad verdadera, esa amistad nunca se pierde. Yo me acuerdo que entre mis amigos que he tenido con esa característica, había uno que de nombre Aquiles. Tanto él como yo decíamos que si hubiéramos escogido a un hermano, yo lo hubiera escogido a él. Y él decía lo mismo por su cuenta, sin yo saberlo. Si hubiera escogido a un hermano, yo hubiera escogido a Luis Manuel. Éramos amigos íntimos, de una amistad entrañable. Y yo me acuerdo que él, que fue abogado y fue psicólogo, era uno de mis amigos que cuando muchachitos andábamos buscando aprender cosas de la mente, de la escuela, y él tenía desde niño una intención para estudiar cosas de la mente, estudiar psicología, pero cuando vino con la intención de irse a estudiar psicología al exterior, le jugaron una mala jugada. Un familiar de él era demasiado buena gente y permitió que ese familiar de él le gastara el dinero de su partido, con lo cual no se pudo ir y comenzó a pasar trabajo, y por eso tuvo que estudiar lo que pudo estudiar, derecho. Pero con la necesidad de estudiar psicología, cosas de la mente, después se hizo psicólogo. Fue algo muy parecido a lo que ustedes me han oído hablar de mí mismo en otras conferencias, están grabadas. Bueno, es importante que los hijos de él me veían a mí no como un amigo de su papá, como un tío de ellos. Que los hijos míos lo veían a él no como un amigo de su papá, como un tío de ellos. Es una relación de amistad estrecha, muy estrecha. Ayer me llamó un amigo de un amigo, un hijo de un amigo, y me dice: tío, lo estaba llamando porque estuve por allá por Oriente y hablé con su hijo fulanito de tal, mi primo. Ni era hijo de sangre, familia de sangre mía, pero era hijo de un amigo, que se iban ellos todos con el papá y la mamá a una casa de playa que yo tenía por allá por Oriente con los hijos míos, y pasaban las vacaciones juntos. Y él me llama: estuve por allá y fui a la casa de la playa, y tío, y hablé con fulanito de tal. Él emocionado porque había encontrado al primo, y él me dio su teléfono.
Entonces yo le respondí, mi hijo me llamó, me dijo que tú habías estado allá, y yo llamé a tu papá, y hablé con tu papá, y le conté que tú estuviste allá. Por lo menos, yo tenía como 10 años que no veía a él, desde la muerte del amigo común. Desde la muerte del amigo común, no había hablado con él. Eso es una relación de amistad, de amor ágape. ¿Se está entendiendo? Es importante que eso es lo que se va a cosechar cuando hay esta relación. A veces, sin que haya esa relación entre los padres con los hijos van a buscar terapistas naturales en los amigos que ellos escogen, y van a buscar amigos que se parecen, o en los juegos, o en la forma de pensar, o en el sentimiento, quiero decir emociones, o en la conducta, y andamos formando grupos. Es importante entenderlo. Los padres deberían ser, en este tiempo, entre los 7 y los 9 años, terapistas naturales, protectores de los hijos, porque no saben con quién se van a reunir los hijos. Si los hijos en amor ágape se reúnen con amor ágape, no va a haber problema. Pero los hijos se pueden reunir porque los pueblos son grandes y hay de todo en la villa del Señor. Como dice el refrán, en todas partes se cuecen habas. Cualquier cosa puede pasar. Pero hay una selección natural en la amistad verdadera. Aun cuando los padres no hayan enseñado esa dirección, el espíritu del niño está grabando su dirección. Señores, repito lo que le he dicho en varias conferencias. Cuando comienza a grabarse, a formarse la parte física de uno, el espíritu pone en esa parte física, va a poner la conciencia que el espíritu tiene. Pero ese espíritu, cuando fue formado por la boca de Dios, dio la orden, hágase, y se hizo. Ese espíritu que nos caracteriza a nosotros, que somos nosotros, pues nosotros somos en esencia espíritu. Ese espíritu tiene la conciencia de Dios, y la conciencia de Dios va a ser puesta en el esquema mental de nuestro cuerpo por la conciencia de nuestro espíritu, para que la conciencia del esquema mental del cuerpo no se traspapele por senderos distintos. ¿Se está entendiendo? ¿Sí o no? Amén. Ese espíritu, cuando graba el esquema mental de mi cuerpo, va a formar una conciencia, y esa conciencia va a escoger mis amigos con conciencia parecida. Si tenemos una conciencia que sigue siendo en relación con Dios, aun cuando haya modificación del mundo, eso sigue pesando. Y porque sigue pesando, todavía a los 83 años podemos ser amigos. Y nos encontramos. Y el hijo de él me dice, tío, pero vamos a encontrarnos para tomar un cafecito. Y yo no lo veía desde que era un muchacho. Un muchacho de como cuando iba a pasar vacaciones allá, como 13 años, 12 años, 13 años para abajo.